Mi novio me dejó por mi hermana, pero se enteró de lo que planeamos juntas. Siempre he sido cercana a mi hermana, aunque nuestras personalidades no podrían ser más diferentes. Ella es brillante, encantadora y tiene un magnetismo que atrae a cualquiera. Yo, por otro lado, soy más reservada, prefiero observar desde las sombras y evitar los reflectores. Por eso, cuando conocí a Kevin, pensé que finalmente había encontrado a alguien que me veía a mí, no solo a quien estaba al lado de mi hermana. Nuestra relación comenzó como un sueño, pero con el tiempo, las pequeñas grietas se convirtieron en fracturas imposibles de ignorar. Él era encantador, pero también manipulador, y cada vez que discutíamos, terminaba haciéndome sentir que todo era culpa mía. Lo que no esperaba era descubrir que no solo estaba jugando conmigo, sino también con mi hermana. Lo que me dolió más no fue perderlo, sino la traición que implicaba. Pero en lugar de dejarnos consumir por el resentimiento, mi hermana y yo decidimos tomar las riendas. Si él pensaba que podía manipularnos a ambas, tenía una lección que aprender. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Kevin siempre había sido amable con mi hermana, pero en los últimos meses, su amabilidad había empezado a cruzar límites que yo no podía ignorar. Comentarios como tu hermana siempre tiene algo interesante que decir o es increíble como siempre está tan bien vestida parecían inocentes, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Fue durante una cena familiar cuando noté su mirada, esa que dirigía a mi hermana con más intensidad de la que debería. Era como si yo no estuviera en la misma habitación. Decidí enfrentar mis pensamientos, pero el miedo de parecer insegura o celosa me paralizó. Así que observé. El punto de quiebre llegó una noche en la que mi hermana y yo estábamos charlando. Ella me mostró un mensaje que le había enviado Kevin, preguntándole si podía contarle algo personal que no quería compartir conmigo. El tono era informal, pero la intención era clara, quería crear una conexión con ella que yo no conocía. Mi hermana, confundida y un tanto molesta, no había respondido al mensaje, pero me lo mostró porque no quería que hubiera secretos entre nosotras. Al principio, intenté justificarlo. Quizás se trataba de un malentendido. Pero entonces vinieron más mensajes, uno tras otro, cada vez más personales. Kevin decía sentirse atrapado, incomprendido, como si necesitara a alguien más que pudiera entenderlo mejor. Mi hermana nunca lo alentó, pero tampoco lo confrontó. Y eso me dolió más de lo que quería admitir. La traición estaba ahí, flotando entre nosotras. Pero en lugar de dejar que nos destruyera, decidimos enfrentarlo juntas. Si Kevin pensaba que podía manipularnos, iba a darse cuenta de que había subestimado nuestro vínculo. Decididas a entender qué estaba ocurriendo, mi hermana y yo nos sentamos juntas una noche y revisamos todos los mensajes que él le había enviado. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que había imaginado. Kevin no solo estaba coqueteando, estaba construyendo una narrativa donde él era la víctima y nosotras, sin saberlo, éramos las herramientas de su juego. Los mensajes estaban calculados para provocar emociones. Usaba frases como es difícil encontrar a alguien que realmente me escuche o no quiero que esto afecte tu relación con tu hermana, pero sentí que tenía que decirlo. La audacia de su manipulación me dejó atónita. ¿Cómo había logrado mantener esta fachada durante tanto tiempo? Pero eso no era todo. Decidimos investigar más allá. Revisamos sus redes sociales, buscando patrones en su comportamiento. Fue ahí donde encontramos evidencia de que esta no era la primera vez que hacía algo así. Había publicado fotos con otras mujeres en el pasado, pero siempre había un espacio de tiempo donde desaparecía de las redes. Sospechamos que esas desapariciones coincidían con relaciones como la nuestra, donde jugaba con la confianza de dos personas para satisfacer su necesidad de control. Esto no era solo un juego para él, era su método. Y nosotras no íbamos a permitir que continuara. Comenzamos a planear cómo podríamos exponerlo, pero sabíamos que necesitaríamos pruebas sólidas, sobre todo, paciencia. Decidimos que la mejor forma de atrapar a Kevin era jugar su propio juego. Él siempre había confiado en su habilidad para manipular a las personas, pero no contaba con que ahora las dos estábamos plenamente conscientes de sus intenciones. Si íbamos a desenmascararlo, debíamos ser meticulosas y, sobre todo, cuidadosas para no levantar sospechas. El primer paso fue recopilar pruebas. Mi hermana continuó respondiendo a sus mensajes,
pero con cuidado de no comprometerse demasiado. Adoptó un tono neutro, pero lo suficientemente interesado para que él se sintiera cómodo revelando más de sí mismo. Yo, por otro lado, actué como si no supiera nada, asegurándome de mantener mi relación con él lo más normal posible. Kevin no sospechó ni por un segundo que estábamos trabajando juntas. Mientras tanto, comenzamos a guardar capturas de pantalla de todos los mensajes. También rastreamos sus actividades en redes sociales, notando cómo interactuaba con otras mujeres de manera sospechosa. Había un patrón en su comportamiento. Siempre elegía a mujeres con personalidades opuestas, fomentaba una rivalidad encubierta y, cuando lograba que se enfrentaran, desaparecía dejando caos a su paso. El plan comenzó a tomar forma. Necesitábamos que Kevin creyera que tenía todo bajo control, así que dejamos que continuara su juego. Mi hermana incluso fingió estar más interesada, respondiendo con frases como tal vez deberíamos hablar en persona para aclarar esto o no sé si esto es lo correcto, pero entiendo lo que sientes. Cada palabra estaba cuidadosamente planeada para atraerlo más a la trampa que estábamos preparando. Mientras tanto, yo jugué mi papel como la novia devota e ignorante. Me aseguré de que Kevin creyera que no había ninguna señal de peligro. Organizaba citas románticas, le hacía preguntas sobre su día y, ocasionalmente, mencionaba lo agradecida que estaba por tenerlo en mi vida. Cada vez que veía la sonrisa de autosuficiencia en su rostro, sabía que nuestro plan estaba funcionando. Pero la parte más importante del montaje fue establecer el escenario para su caída. Sabíamos que no iba a admitir su culpa a menos que se enfrentara a algo irrefutable. Así que decidimos organizar una reunión clave, donde todas las pruebas se presentarían ante él de una manera que no podría ignorar. Lo que no sabía era que esa reunión sería el comienzo del fin para él. El día de la confrontación estaba cuidadosamente planeado. Mi hermana y yo sabíamos que no podíamos lanzarnos directamente, sino que debíamos crear una situación donde se sintiera seguro, lo suficientemente confiado como para bajar la guardia. La clave era hacerlo sentir que estaba ganando hasta el último momento. La oportunidad perfecta llegó cuando Kevin mencionó que quería que mi hermana y yo pasáramos más tiempo juntas. Era irónico, considerando que él era el responsable de sembrar la discordia entre nosotras. Aprovechamos su sugerencia para organizar una reunión casual, una cena en mi casa donde los tres pudieran convivir. Kevin aceptó sin dudarlo. ¿Por qué no lo haría? Estaba convencido de que tenía a ambas bajo su control. El día de la cena, nos aseguramos de que todo estuviera perfecto. La comida, el ambiente, incluso la música de fondo, queríamos que él pensara que era una noche normal. Mi hermana llegó temprano para repasar los detalles del plan una vez más. Aunque ambas estábamos nerviosas, había una sensación de determinación que nos unía. Sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. Cuando llegó, comenzó su actuación habitual. Sonrisas encantadoras, comentarios halagadores y un interés exagerado en los detalles más triviales de nuestras vidas. Se dirigía a mi hermana con esa familiaridad calculada, lanzándole cumplidos que parecían inocentes a simple vista, pero que llevaban una carga implícita. Por mi parte, actué como si todo estuviera bien, como si no notara la tensión que flotaba en el aire. La primera parte del plan consistía en dejar que él se sintiera cómodo. Así que permitimos que la conversación fluyera, dándole espacio para hablar de sí mismo y mostrar ese ego que tanto disfrutaba alimentar. Poco a poco, lo guiamos hacia el tema de los mensajes. Mi hermana mencionó casualmente que había estado recibiendo mensajes extraños de alguien, sin dar demasiados detalles. Kevin, confiado como siempre, sonrió con una expresión de falsa inocencia y cambió el tema rápidamente. Fue entonces cuando sacamos nuestra primera carta. Mi hermana mencionó uno de los mensajes más recientes que él le había enviado, fingiendo estar confundida sobre su intención. La reacción de Kevin fue instantánea. Un destello de pánico cruzó su rostro, pero lo ocultó rápidamente con una risa nerviosa. Trató de minimizarlo, diciendo que solo estaba bromeando y que nunca quiso causar problemas. No dejamos que se escapara tan fácilmente. Mi hermana sacó su teléfono y mostró el mensaje en cuestión. ¿Esto también es una broma?, le preguntó, con una mezcla de calma y firmeza que lo dejó sin palabras. Por un momento, parecía que iba a negarlo, pero entonces notó la mirada que le estaba lanzando. Supo que no podía salir de esta tan fácilmente.
Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Esa noche no íbamos a destruirlo por completo, solo íbamos a darle un pequeño adelanto de lo que estaba por venir. Queríamos que sintiera el peso de lo que había hecho y que comenzara a dudar de su propia seguridad. Cuando se fue esa noche, pude ver en su expresión que estaba nervioso. Creía que todavía tenía control, pero por primera vez, comenzaba a darse cuenta de que tal vez las cosas no eran como él pensaba. Después de la cena, Kevin empezó a actuar diferente. No podía ocultar su nerviosismo, sus mensajes y llamadas eran más frecuentes, como si intentara asegurarse de que todavía confiaba en él. Por supuesto, yo seguí con mi papel de novia despreocupada. Le respondía con la misma calidez de siempre, aunque por dentro sabía que estaba comenzando a quebrarse. Mientras tanto, mi hermana y yo intensificamos nuestro trabajo. Reunimos todas las pruebas que teníamos, capturas de pantalla de sus mensajes, comentarios inapropiados y las interacciones sospechosas que habíamos encontrado en sus redes sociales. Todo iba tomando forma, pero aún faltaba el golpe final. Decidimos que la mejor forma de exponerlo sería utilizar la misma confianza que él depositaba en su manipulación. Mi hermana sugirió invitarlo a una reunión privada en su casa, donde supuestamente podrían hablar sin interrupciones. La idea era tentarlo lo suficiente para que se sintiera en control nuevamente. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Mi hermana le dijo que yo no sabía nada, que estaba confundida por sus intenciones pero que quería escucharlo directamente antes de tomar cualquier decisión. Kevin cayó en la trampa como un pez que no puede resistirse al anzuelo. El día de la reunión, mi hermana colocó discretamente cámaras en la sala para grabar todo lo que dijera. No teníamos intención de usar esa evidencia públicamente, pero queríamos asegurarnos de que no pudiera negarlo más adelante. Cuando llegó, adoptó su papel de hombre arrepentido, intentando justificar sus mensajes como un error de juicio mientras hacía todo lo posible por parecer sincero. Lo que no esperaba era que yo estuviera escuchando todo desde otra habitación. Al final de la conversación, entré en la sala, dejando claro que sabía exactamente lo que estaba pasando. Su reacción fue de completo desconcierto. Por primera vez, parecía haber perdido su habilidad para controlar la situación. Esa fue la primera vez que vi una grieta real en su fachada. Kevin, el hombre que siempre se había mostrado seguro y dominante, estaba ahora atrapado en su propia red de mentiras. Y aún no había visto lo peor. Después de nuestra confrontación inicial, trató de recuperar el control, pero cada movimiento que hacía lo hundía más. Mi hermana y yo habíamos planeado cuidadosamente este momento para asegurarnos de que no tuviera escapatoria. Sabíamos que su mayor miedo era quedar expuesto como el manipulador que realmente era, así que decidimos usar eso a nuestro favor. El siguiente paso fue convocarlo a una reunión en público, un lugar neutral donde no pudiera simplemente marcharse sin enfrentar lo que habíamos preparado. Mi hermana le envió un mensaje, haciéndose la comprensiva y sugiriendo que la mejor forma de aclarar todo era con una conversación entre los tres. Como era de esperarse, aceptó, creyendo que podría salir de la situación con una buena actuación. Lo citamos en un café concurrido. Él llegó con su fachada habitual, fingiendo estar arrepentido, pero con una actitud que denotaba cierta arrogancia. Intentó dirigirse a mí primero, como si pensara que aún tenía poder sobre mis emociones. Yo lo dejé hablar, observando cómo trataba de justificar sus acciones, repitiendo frases vacías sobre cómo todo había sido un malentendido. Lo que no esperaba era lo que teníamos preparado. En medio de su discurso, mi hermana sacó su teléfono y reprodujo un video. Era la grabación de la reunión privada que habían tenido días antes, donde admitía con palabras claras su intención de manipularnos a ambas. Su rostro pasó de la confianza a la desesperación en cuestión de segundos. Intentó negar todo, diciendo que el video estaba sacado de contexto. Pero mi hermana no se detuvo allí. Sacó más capturas de pantalla de sus mensajes, pruebas irrefutables de sus mentiras y manipulaciones. Kevin trató de cambiar el tema, de culparnos por malinterpretar sus palabras, pero cada excusa que daba lo hacía verse más patético. La gente en el café comenzó a notar la tensión. Aunque nadie sabía exactamente lo que estaba pasando, era evidente que algo no estaba bien. Kevin, que siempre había disfrutado de ser el centro de atención, ahora se encontraba bajo una luz completamente diferente. Cuando terminó de exponerlo, mi hermana lo miró directamente y dijo,
con una calma que solo puedo describir como devastadora, que todo había terminado. No solo nuestra relación, sino su capacidad de seguir jugando con otras personas. Esa fue la primera vez que lo vi perder por completo el control. Y aunque intentó marcharse con algo de dignidad, era evidente que el golpe lo había dejado destrozado. Tras la confrontación en el café, Kevin intentó desaparecer de nuestras vidas. No lo culpo, después de ser humillado públicamente, cualquiera querría esconderse. Pero lo que él no sabía era que nuestro plan aún no había llegado a su punto culminante. No se trataba solo de desenmascararlo frente a nosotras. Queríamos asegurarnos de que su círculo social también supiera quién era realmente. Mi hermana y yo recopilamos cuidadosamente todo el material que teníamos contra él. Mensajes, capturas de pantalla y el video de la confesión. Acordamos que no difundiríamos nada sin cuidado, no queríamos cruzar la línea hacia la difamación. En cambio, elegimos a personas clave en su vida, amigos cercanos, compañeros de trabajo y, lo más importante, su exnovia antes de mí, quien también había tenido problemas con él en el pasado. La exnovia, a quien llamaré Elizabeth, fue la primera en responder. Al parecer, lo que le mostramos encajaba perfectamente con lo que ella había vivido. Su relación con Kevin había terminado de manera confusa, dejándola con una sensación de culpa y manipulación que no lograba entender hasta ahora. Elizabeth no dudó en unirse a nosotras para exponerlo. Con su ayuda, comenzamos a compartir las pruebas con personas cercanas a Kevin. No de forma pública, sino a través de conversaciones privadas en las que explicábamos lo que había hecho y cómo se había comportado. La respuesta fue abrumadora. Muchos de sus amigos, que ya habían notado su actitud controladora, comenzaron a distanciarse de él. Su reputación empezó a desmoronarse, pero lo que realmente lo afectó fue la reacción en su trabajo. Uno de sus compañeros de oficina recibió las pruebas y, aunque al principio dudó en creerlo, terminó reconociendo que el comportamiento de Kevin también había causado problemas en el ambiente laboral. Su jefe se enteró poco después, y aunque no estoy segura de los detalles exactos, sé que fue llamado a una reunión donde tuvo que dar explicaciones. La caída fue rápida y contundente. Kevin perdió el apoyo de la mayoría de las personas que lo rodeaban. Se volvió una figura solitaria, alguien que evitaban incluso en eventos sociales. Intentó defenderse diciendo que todo era una campaña de desprestigio en su contra, pero las pruebas eran demasiado claras como para que alguien le creyera. Lo que más me impactó fue cómo comenzó a enviarme mensajes suplicando una tregua. Me decía que estaba arrepentido, que había aprendido la lección y que merecía una segunda oportunidad. Por supuesto, ignoré todos sus intentos. Ya no tenía nada que decirle, y sabía que mi silencio hablaba más que cualquier respuesta. Pero había algo en su insistencia que me hacía sospechar. ¿Por qué no se rendía? ¿Qué era lo que realmente quería? Lo descubriría pronto, y lo que sucedió después me dejó completamente atónita. Poco después de que ignorara sus mensajes, solo desapareció de mi radar por completo. No más llamadas, ni intentos de manipularme con palabras dulces o promesas vacías. Pensé que finalmente había aceptado su derrota, pero estaba equivocada. Kevin no se había rendido, estaba preparando un contraataque. Un día, mi hermana me llamó alarmada. Había recibido un mensaje de Kevin en el que la amenazaba con difundir información personal si no dejábamos de arruinarle la vida. Aunque al principio pensamos que era solo un intento desesperado de intimidarnos, la amenaza nos hizo reconsiderar los pasos que habíamos dado. Habíamos sido meticulosas al compartir las pruebas, pero no podíamos controlar cómo las personas a quienes se las mostramos podrían reaccionar o utilizarlas. Decidimos enfrentarlo juntas. Coordinamos un encuentro en un parque público para asegurarnos de que no intentara algo impulsivo. Cuando llegó, lo noté diferente. Su aspecto estaba descuidado, y sus gestos nerviosos delataban que estaba al borde de un colapso. Sin embargo, en su mirada había algo de la misma arrogancia que siempre había mostrado. Nos acusó de haberlo destruido injustamente. Según él, nuestra obsesión por vengarnos había convertido su vida en un infierno. Traté de mantenerme tranquila mientras le respondía que todo lo que habíamos hecho era exponer la verdad, nada más. Pero entonces lanzó su bomba. Dijo que tenía pruebas de que mi hermana y yo habíamos conspirado para fabricar las pruebas en su contra y que pensaba usarlas para limpiar su nombre. No voy a mentir, por un momento,
su acusación me hizo dudar. Pero rápidamente me di cuenta de que todo era parte de su juego. Si realmente hubiera tenido pruebas, ya las habría utilizado. Kevin estaba intentando un último intento desesperado por intimidarnos y recuperar algo de control. Lo dejamos hablar hasta que se quedó sin argumentos. Mi hermana le recordó que la única razón por la que estaba en esa situación era por sus propias acciones. Luego, con una calma que me sorprendió incluso a mí, le dijo que si intentaba cualquier cosa contra nosotras, no dudaríamos en mostrar aún más pruebas que lo hundirían por completo. No tuvo respuesta. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había perdido. Su máscara se desmoronó completamente, y lo que vi en ese momento fue solo un hombre débil y quebrado. Se marchó sin decir una palabra más, dejándonos con una mezcla de alivio y tensión. Pensé que todo había terminado, que finalmente podríamos dejar atrás esa pesadilla. Pero unos días después, recibí una llamada que lo cambió todo. No era de Kevin, sino de alguien que afirmaba tener información importante sobre él. Lo que escuché en esa llamada hizo que todo el plan que mi hermana y yo habíamos construido tomara un giro completamente inesperado. La llamada vino de un número desconocido, pero la voz al otro lado del teléfono sonaba calmada y segura. Me dijeron que habían visto el video de la confesión de Kevin. Al principio, pensé que sería algún amigo más de su círculo que quería discutir el tema, pero la persona se presentó como Dana, una mujer que, según dijo, tenía algo importante que contarme. Al principio, dudé en creerle. Mi hermana y yo habíamos sido cautelosas al compartir las pruebas, pero no éramos ingenuas. Podría tratarse de alguien enviado por él para tendernos una trampa. Sin embargo, Dana me aseguró que no tenía ninguna relación con él, al menos no en los últimos años. Su voz temblaba ligeramente mientras decía que había sido una de las muchas mujeres manipuladas por Kevin en el pasado. Nos encontramos en una cafetería discreta al día siguiente. Dana era mayor que yo, con una apariencia que reflejaba una vida dura. No perdió tiempo en ir al grano. Me contó que había conocido a Kevin años atrás, cuando él aún estaba en la universidad. Según ella, él siempre había sido carismático, capaz de envolver a las personas con sus palabras. Pero lo que me confesó después me dejó helada. Él no solo había manipulado a mujeres emocionalmente, también había usado su encanto para defraudar a varias personas. Durante años, había estafado pequeñas cantidades de dinero de personas cercanas, incluyendo parejas y amigos. En su relación con Dana, incluso llegó a convencerla de tomar un préstamo bancario para invertir en un proyecto ficticio. Ella nunca recuperó el dinero. Pero lo que realmente llamó mi atención fue cuando mencionó algo que Kevin había dejado escapar durante una discusión, un incidente que ocurrió antes de que se mudara a nuestra ciudad. Dana sospechaba que había estado involucrado en un caso grave de fraude en su lugar de origen, algo lo suficientemente serio como para que cambiara de identidad parcial y cortara lazos con su familia. Esto explicaba mucho. La necesidad constante de control, su obsesión por manipular a quienes lo rodeaban, incluso su arrogancia desmedida. Todo encajaba en el perfil de alguien que huía de un pasado del que no podía escapar. Dana me mostró documentos antiguos, incluyendo un artículo de un periódico local que mencionaba a un hombre con un nombre similar al de Kevin como sospechoso en un esquema de fraude financiero. Aunque el nombre completo no coincidía, los detalles de la descripción física y la ubicación eran demasiado similares para ser coincidencia. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Esto no solo significaba que había sido un manipulador toda su vida, sino que también había un lado oscuro que ni siquiera mi hermana y yo habíamos imaginado. Decidimos que esta información no podía quedarse solo con nosotras. Pero en lugar de difundirla de inmediato, sabíamos que debíamos ser estratégicas. Si lo exponíamos mal, podría girar las cosas a su favor y desviar la atención de lo que ya habíamos logrado. Sin embargo, si jugábamos bien nuestras cartas, podríamos desmantelar por completo la fachada que había construido. Dana nos dejó con la advertencia de que Kevin podría volverse peligroso si se veía acorralado. Mi hermana y yo sabíamos que arriesgarnos era inevitable. Después de todo, habíamos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora.